1943. En una habitación pequeña del Hotel New Yorker en Nueva York, un hombre muere solo, sin dinero, sin familia, sin nadie que lo acompañe en ese momento final. Pero este no es un hombre cualquiera. Este hombre, en otro tiempo, hizo que las ciudades brillaran en la oscuridad. Este hombre, en otro tiempo, venció al inventor más poderoso de su época. Este hombre, en otro tiempo, tuvo en sus manos una tecnología capaz de dar energía gratuita a todo el planeta. Y precisamente por eso, el mundo decidió destruirlo. Su nombre era Nikola Tesla, y su historia es la más injusta que la ciencia ha producido. Parte 1. El niño que veía lo que otros no podían ver. Antes de que fuera un genio, hubo un niño extraño, un niño diferente. Un niño cuya mente operaba en una frecuencia que nadie a su alrededor podía sintonizar. Nikola Tesla nació en la medianoche del 10 de julio de 1856 en Smiljan, un pequeño pueblo del Imperio Austrohúngaro. Desde sus primeros años, era evidente que algo en él era distinto. No jugaba como los otros niños. No pensaba como ellos. Su mente siempre estaba en otro lugar. Poseía una memoria fotográfica extraordinaria. No solo recordaba todo lo que veía, sino que lo reconstruía mentalmente con una precisión absoluta. Podía visualizar máquinas completas en su mente, girarlas, desmontarlas, mejorarlas, todo sin tocar un papel ni un lápiz, solo dentro de su cabeza. Cuando años después sus profesores universitarios lo cuestionaban por no tomar notas, Tesla respondía con calma: ¿para qué escribir algo que ya veo funcionando perfectamente en mi mente? El primer encuentro que marcó su vida ocurrió de la manera más simple. Una noche, cuando acariciaba a su gato, una chispa saltó entre sus dedos y el animal. Tesla se detuvo completamente. Observó, preguntó. Y cuando su padre le explicó que ese fenómeno era electricidad, algo se encendió en el interior del niño que nunca volvería a apagarse. Desde entonces observaba los rayos durante tormentas por horas. Intentaba descifrar sus patrones, comprender sus reglas, como si la electricidad fuera un idioma que solo él podía escuchar y que tenía que aprender a hablar. Su padre, un sacerdote ortodoxo estricto, quería que Tesla siguiera el mismo camino religioso. Cada vez que el joven Nikola hablaba de sus sueños con la electricidad, su padre le respondía que esas eran ideas inútiles y que estaba perdiendo el tiempo. Pero Tesla no podía detenerse. Sus ideas lo perseguían, lo consumían, y hubo una persona que siempre lo entendió: su madre. Duca Tesla no era científica ni tenía educación formal, pero era una inventora nata por instinto. Construía herramientas del hogar. Diseñaba soluciones ingeniosas para problemas cotidianos. Y reconoció en su hijo el mismo fuego que ardía en ella. Fue ella quien lo apoyó cuando nadie más lo hacía. Cuando Tesla cayó gravemente enfermo siendo joven y los médicos lo dieron por muerto, su padre le prometió en ese lecho que si se recuperaba, le dejaría estudiar ingeniería. Días después, Tesla sobrevivió contra todo pronóstico. Y esa promesa fue el punto de partida de todo lo que vendría después. Parte 2. La idea que cambiaría el mundo. Cuando Tesla comenzó sus estudios universitarios en Graz, Austria, quedó claro rápidamente que no era un estudiante común. Era brillante de una manera que incomodaba. Hacía preguntas que sus profesores no podían responder. Desafiaba teorías establecidas. Su mente avanzaba más rápido que el conocimiento disponible en su época. El momento que cambiaría el curso de la historia ocurrió en una clase ordinaria de ingeniería eléctrica. El profesor encendió un motor de corriente continua y explicó su funcionamiento. La máquina producía chispas y vibraciones. El profesor sonrió con satisfacción y declaró que ese era el límite de la tecnología, que no se podía hacer mejor. Tesla se quedó en silencio.
Algo en esa afirmación no encajaba con lo que veía en su mente. Salió de la clase sin decir una palabra. Caminó durante horas con una sola pregunta atormentándolo sin descanso. ¿Y si había otra forma? ¿Y si era posible crear un motor sin chispas, sin fricción, sin las limitaciones que todos aceptaban como inevitables? Esa pregunta se convirtió en una obsesión que no lo dejaba dormir ni descansar. Semanas después, paseando por un parque al atardecer, Tesla tuvo la visión. De repente lo vio todo. Un motor impulsado por corriente alterna. Un sistema donde la electricidad no fluía en una sola dirección, sino que oscilaba creando un campo magnético rotativo. Un motor que funcionaría sin fricción, sin desgaste, sin las limitaciones que Edison y todos los ingenieros de la época creían insuperables. Lo vio tan claramente como si ya existiera frente a él. Había encontrado la clave de la electricidad moderna. Pero cuando intentó explicarle su idea a sus profesores, nadie le creyó. Le decían que estaba perdiendo el tiempo, que la corriente alterna era un disparate, que el único camino viable era la corriente continua que Edison había establecido como estándar. Tesla no podía escucharlos, porque él ya había visto el futuro. Parte 3. Edison y la guerra más sucia de la historia. Europa no estaba lista para Tesla. Nadie le daba una oportunidad real, así que tomó la decisión más importante de su vida. Con apenas 4 centavos en el bolsillo y un cuaderno lleno de ideas, se subió a un barco rumbo a América. Porque en América lo esperaba el hombre más poderoso del mundo eléctrico. El hombre que representaría el mayor desafío y la traición más profunda de su vida. Thomas Edison. 2 hombres. 2 visiones completamente opuestas sobre el futuro de la humanidad. Edison era el inventor más famoso de su época. El hombre de la bombilla. El genio que había construido un imperio eléctrico desde cero. Tesla era el visionario, el soñador, el hombre que había descifrado un código que Edison ni siquiera sabía que existía. Tesla llegó con una carta de recomendación y se presentó ante Edison con la sencillez de quien sabe que tiene algo valioso que ofrecer. Edison lo observó con curiosidad y le ofreció trabajo. No como socio, no como inventor, como ingeniero. Tesla aceptó porque creía que juntos podían cambiar el mundo. Un día Edison le hizo una promesa concreta. Si Tesla lograba mejorar significativamente sus generadores de corriente continua, recibiría $50,000 como recompensa. Tesla trabajó sin parar, día y noche durante meses hasta que lo logró. Los generadores de Edison eran ahora significativamente más eficientes. Tesla había cumplido su parte del trato. Cuando fue a cobrar, Edison se echó a reír. Señor Tesla, usted no entiende el humor americano. Ese día Tesla comprendió algo fundamental. Edison no era un inventor. Era un empresario. Y los negocios no tienen lugar para la honestidad cuando el dinero está en juego. Tesla renunció inmediatamente. Salió sin dinero y sin trabajo, pero con algo más valioso. La certeza de que su visión era correcta y de que ningún hombre con poder podría silenciarla. Mientras Edison seguía expandiendo su imperio, un nuevo personaje entró en escena. George Westinghouse, un magnate con visión real para el futuro. Cuando Tesla le mostró su motor de corriente alterna, Westinghouse no se burló. No lo descartó. Vio exactamente lo que tenía delante y le hizo una oferta completa. Financiación, patentes, apoyo total. Por primera vez en su vida, Tesla tenía un aliado poderoso. La guerra había comenzado oficialmente. Edison sabía que si la corriente alterna triunfaba, su imperio caería. Y en la guerra de los negocios, lo que importa no es quién tiene la mejor idea, sino quién controla lo que la gente cree. Edison tomó una decisión que la historia recuerda con vergüenza.
comenzó a financiar experimentos públicos donde animales eran electrocutados con corriente alterna. Perros, caballos, incluso un elefante en público. Los periódicos publicaban titulares aterradores asociando la corriente alterna de Tesla con el peligro y la muerte. La campaña de terror funcionó. Gobiernos y empresas comenzaron a dudar. Pero entonces llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Parte 4. La noche que Chicago cambió el mundo. La Feria Mundial de Chicago, el evento más grande del siglo y el contrato más codiciado del mundo eléctrico. Alguien tenía que iluminar la feria. Dos ofertas se presentaron. Edison con su corriente continua. Tesla y Westinghouse con la corriente alterna. La corriente alterna era el futuro. Y ese futuro llevaba el nombre de Nikola Tesla. Su sistema comenzó a adoptarse en ciudades de todo el mundo. Su nombre aparecía en los periódicos. El mundo entero parecía estar a sus pies. Cualquier otro hombre se habría detenido ahí. Habría construido su fortuna y protegido lo que tenía. Pero Tesla no era cualquier hombre. Parte 5. La idea que lo destruyó. Tesla tenía otra visión. Una que iba mucho más allá de simplemente iluminar ciudades. La transmisión inalámbrica de energía. Imagina un mundo completamente diferente al que conocemos. Sin cables tendidos entre postes. Sin facturas de electricidad. Sin compañías que cobren por el acceso a la energía. Un mundo donde la electricidad fluyera libremente como fluye el aire. Accesible para cualquier persona en cualquier rincón del planeta sin costo alguno. Esa era la visión de Tesla. Creía que la Tierra misma era un conductor gigante, que la electricidad podía transmitirse a través del suelo y del aire sin necesidad de ningún cable físico, y que si construía la infraestructura correcta, podía demostrarlo al mundo. Para hacer realidad esa visión, comenzó la construcción de su obra más ambiciosa en una zona apartada de Nueva York. La Torre Wardenclyffe. Una estructura de más de 60 metros de altura coronada con una cúpula esférica de metal. No era solo un experimento. Era la llave de un mundo completamente nuevo. Para financiarla, Tesla encontró al inversor más poderoso de la época, J.P. Morgan. El magnate financiero más influyente de América. Al principio Morgan apoyó el proyecto, pero cuando comenzó a entender el verdadero alcance de lo que Tesla estaba construyendo, su entusiasmo desapareció. Porque si la electricidad era gratuita y accesible para todos, nadie podría cobrar por ella. Y si nadie podía cobrar, nadie podría hacerse rico. Tesla pensaba en el futuro de la humanidad. Morgan pensaba en su imperio. La decisión fue inmediata. Morgan retiró la financiación. Sin dinero, la construcción se detuvo. Los trabajadores abandonaron el proyecto. Tesla intentó conseguir nuevos inversores, pero Morgan ya había usado su influencia para cerrar todas las puertas. Los bancos le negaron préstamos. Los periódicos que antes lo celebraban comenzaron a llamarlo excéntrico. Los científicos que antes lo respetaban empezaron a cuestionar su cordura. La Torre Wardenclyffe quedó abandonada. Un esqueleto gigante de metal y madera que se pudría lentamente mientras el mundo que Tesla quería construir seguía siendo solo una visión en su mente. Parte 6. El final que nunca debió ocurrir. Tesla no se rindió. Siguió trabajando. Siguió soñando. Seguía creyendo que en algún momento el mundo entendería lo que tenía frente a él. Pero el mundo ya no estaba escuchando. Pasó de laboratorios con todos los recursos a habitaciones de hotel, cada vez más pequeñas y modestas. De conferencias ante los más brillantes científicos de su época, a conversaciones solitarias consigo mismo. Su ropa se desgastó. Su fama se apagó. Su fortuna desapareció completamente. El hombre que había cambiado el mundo terminó viviendo de la caridad de un hotel que le permitía quedarse sin pagar.
El 7 de enero de 1943, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, Nikola Tesla murió solo, sin dinero, sin reconocimiento, sin haber podido completar la obra que más amaba. Lo que sucedió después fue igualmente revelador. Cuando el FBI supo de su muerte, agentes del gobierno irrumpieron en su habitación, antes de que nadie más pudiera acceder a ella. Buscaron sus documentos, sus planos, sus últimas investigaciones. Nadie sabe exactamente qué encontraron ni qué se llevaron. Algunos de sus papeles fueron clasificados durante décadas. Sus diseños más avanzados desaparecieron sin explicación oficial convincente. El hombre que quiso dar energía gratuita al mundo fue enterrado en el olvido, mientras las compañías eléctricas que su trabajo hizo posibles seguían acumulando fortunas inconmensurables. Pero las ideas no mueren con las personas que las tienen. Décadas después, el mundo comenzó a recordar a Tesla. Los científicos revisaron sus escritos. Los historiadores reconstruyeron su historia con honestidad. Y poco a poco, el hombre olvidado se convirtió en símbolo de algo que la humanidad necesita urgentemente recordar. Que el progreso genuino no siempre gana. Que las ideas más poderosas pueden ser silenciadas cuando amenazan a los poderes económicos establecidos. Que el precio de pensar demasiado adelante puede ser la soledad y el olvido. Tesla no quería dinero. No quería fama. Quería un mundo donde la energía fuera tan libre y tan accesible como el aire que respiramos. Ese mundo todavía no existe. Y cada vez que pagas tu factura de electricidad, tienes una razón más para recordar a Nikola Tesla y preguntarte qué hubiera pasado si el mundo hubiera tomado una decisión diferente.